Y chicos, buenos días. Les saluda el profesor de química, Alexander Orellana. Y vamos a continuar con el siguiente tema que corresponde a estado gaseoso 2. Ya habíamos hablado de estado gaseoso 1, habíamos visto los procesos isotérmicos de Boyle-Mariotte, temperatura constante, isobárico de Charles, presión constante, y habíamos visto también el proceso isocórico de Gay-Lussac, volumen constante. Habíamos visto el famoso pavito es igual a pavito. Hoy vamos a ver la segunda parte, estado gaseoso, parte 2. Entonces vamos a recordar y definir qué es un gas. Bien, ya sabemos que el planeta Tierra está envuelto en una masa gaseosa. Sabemos que el gas es el tercer estado de agregación a la materia. Obviamente el primero es el sólido, el segundo es el líquido, el tercero es el estado gaseoso. Bien, en el estado gaseoso predomina la fuerza de repulsión sobre la fuerza de cohesión, habíamos dicho, porque las moléculas de gas se están expandiendo, se están alejando una de la otra, están en repulsión. Habíamos visto que tanto la forma y el volumen del estado gaseoso son indefinidos, ¿no? Salvo que el gas se encuentre en un recipiente y va a tener la forma del recipiente que lo contiene y el volumen va a ser la capacidad de dicho recipiente. Y el estado gaseoso son comprensibles. Recuerda que sus moléculas, unas están alejadas de la otra. Como están alejadas, puedes aplicar fuerza externa y puedes acortar su distancia, es decir, lo puedes comprimir. Tiene menor densidad con respecto al estado sólido y el estado líquido de la materia. Son fluidos, igual que los líquidos, porque tienen movimiento interno molecular. Ya te había explicado que la velocidad de cualquier molécula, de cualquier gas, tiene un promedio de 200 a 2000 metros por segundo. Son isotrópicos, es decir, cuando usted lo quiera observar, sus propiedades no cambian. También debe recordar que tiene alta energía cinética molecular. Muy bien, hablemos ahora de la ley del abogado para explicar en los ejercicios. Ahí está Linus Abogado. La ley del abogado se va a cumplir siempre y cuando un gas esté sometido a presión y temperatura constante. Cuando suceda ello, se dice que el volumen con los moles de la molécula del gas, como es acá en la fórmula, son directamente proporcionales. Bien, veamos la imagen. Mira, acá tengo un recipiente, un cubo, ¿no? Un paralelepípedo. Tiene un volumen V, y si tú cuentas las moléculas, vemos 8 moléculas. ¿Qué sucede? Ahora el volumen es 0,5, la mitad. Debe ver la mitad de la molécula, o sea, 4. Y es cierto, se cumple que el volumen es proporcional a los moles. Ahora el volumen inicial V tenía 8 moléculas. Ahora dice el otro caso, 2 veces el volumen, o sea, debe haber 16 moléculas. Si usted cuenta, vas a ver 16 moléculas de color verde. Se cumple entonces la ley del abogado, que el volumen con los moles son directamente proporcionales. Si aumenta el volumen, aumentan los moles. Si baja el volumen, baja los moles. Bien, bien. Un mol de gas equivale a 22,4 litros, aplicando la ley del abogado. Entonces veamos la fórmula conocida, la ecuación universal, el famoso pavo-ratón, donde P es la presión en atmósfera, y una atmósfera que hemos estudiado en gases 1, equivale a 760 milímetros de mercurio. El volumen es 1 litro. No olvidar que en volumen 1 litro es igual a 1 centímetro cúbico. N es el número de moles, que es igual a masa entre la masa molecular. R es la constante universal de los gases, que va a depender de la unidad de la presión. Si la presión, como observas, está en atmósfera, R vale 0,082 atmósfera litro sobre mol por grado Kelvin. T, la temperatura termodinámica, se mide en Kelvin. Generalmente la temperatura me dan en grados Celsius. Hay que convertirlo a Kelvin sumándole 273. Ok, chicos, entonces vamos a aplicar para hacer los ejercicios, esa formulita. Ahora también vamos a encontrar los ejercicios que son condiciones normales. Cuando se encuentran condiciones normales tenemos que tener la siguiente condición. En primer lugar, la presión es una atmósfera, tiene que estar sometido a una atmósfera que equivale a 760 milímetros de mercurio. La temperatura, 0 grados Celsius, que equivale a 273 grados Kelvin. Recuerda, condiciones normales. Muy bien. Entonces ya sabe, como dijimos en el anterior, que un mol de gas en condiciones normales es igual a 22,4 litros. Ahí lo tenemos. Un mol de cualquier gas es igual a 22,4 litros. ¿Ya, chicos? Bien. Veamos esta ley. Acá tenemos el pavo ratón. ¿Sí?
Ley de Dalton dice que cuando tienes una mezcla de gases, la presión total es la suma de las presiones. Nada más. Bien, chicos, ahora vamos a hacer los problemas de la separata. Empecemos. Chicos, bien, vamos a continuar la clase. Nos corresponde hacer ahora gases 2. Ya habíamos visto gases 1, ahora vamos a ver gases 2. La primera preguntita, están hablando de un proceso isotérmico, ¿cierto? Bien, todos conocemos la fórmula del gas ideal. ¿Cuál es la fórmula del gas ideal? Si te acuerdas, obvio que sí, el conocido y famoso pavito es igual a pavito. ¿Ok? Ok. Como es isotérmico, se elimina ¿qué? Se va a eliminar la temperatura. Y simplemente te va a quedar pavo, pavo. La alternativa es la B. Bien, veamos ahora la pregunta número 2. Dice 5 litros de un gas, o sea, me están dando la presión 1, el volumen 1. Primero han partido con el volumen, ¿no? Volumen 1, 5 litros de un gas. No se sabe qué gas, simplemente un gas. 5 litros de un gas se encuentra presión 1 a 3 atmósferas. ¿Ok? Ok. Y 27 grados Celsius. Temperatura 1, 27 grados Celsius. Hay que convertirlo a Kelvin. Entonces le suma 273, sería 300 Kelvin. ¿Qué más dice acá? ¿Qué volumen ocupará el gas? Ponemos un volumen 2, no lo sabemos. A 6 atmósferas. La presión 2 son 6 atmósferas. Y 87 grados Celsius. Acá está. Si tú comparas la temperatura 1, que es 27, 87 son 60 más. O sea, 300 más 60 más sería 360 Kelvin. Aplicamos la fórmula pavito es igual a pavito. Presión 1 vale 3, sería por 5, entre 300 es igual a la presión 2,6 por volumen 2 entre 360. Tercia, le sacas un 0, simplificas acá, quinta 1, quinta 2, luego seguimos simplificando, 36, 36, entonces 36, 36, y ya nos está quedando lo siguiente. 1 y 6, queda 2 y 6, mitad y mitad, al final te queda 3. Entonces el volumen 2 es igual a 3 litros. 3 litros, marcamos la alternativa, la C cachimbo, la C círculo, ingeniería. Bien, vamos a la pregunta número 3. Es similar, similar. Dice ahí 5 litros, volumen 1, 5 litros de un gas a 3 atmósferas, presión 1, 3 atmósferas. Se expande isotérmicamente, ahí está el dato. Isotérmico, ya está. Como es isotérmico, tiene igual temperatura. ¿Cuál es el volumen final? O sea, el volumen 2. Ok, a ver. Vamos un poquito más grande, podemos poner isotermo. Isotérmico. Y ahora sí. Volumen final, el volumen 2 a una presión 2 de 760
milímetros de mercurio. Esto equivale, obviamente, a una atmósfera. Entonces, tenemos ahí lo siguiente. Le quitas la temperatura a isoterma, le quitas la temperatura y te queda pavo. P1B1 es igual a P2B2. La presión 1 vale 3 por el volumen 1 vale 5, es igual a presión 2, 1 por volumen 2. De obtienes simplemente 15. Volumen 2, 15 litros. Pero si usted observa, no me piden en litros, simplifica litros. Me pide en qué, en mililitros. Un litro tiene 1000 mililitros. Sería 15 por 10 a la 3, que equivale a 1,5 por 10 a la 4. 1,5 por 10 a la 4 mililitros. Pregunta 4. Al dividir un volumen un 40%, o sea, volumen 1V, quítale el 40%. ¿Cómo es el 40%? 40 entre 100, o sea, 0,4. Usted tiene 1 y quítale 0,4, te queda 0,6. V. Y la temperatura absoluta aumentar más el 50%. Una temperatura, 50% es 50 entre 100 sería 0,5. A 1 súmale 0,5, te sale 1,5. ¿Cuál es la variación de la presión? Entonces, pavito es igual a pavito. La presión 1 por el volumen es igual entre la temperatura a qué es igual. Es igual a una presión 2 que quiero hallar por un volumen 2 de 0,6 volumen entre 2,5 por la temperatura. Simplificamos BT y simplemente vemos la relación de P1 con P2. Acá podemos eliminar el decimal también, podemos eliminar acá la coma decimal. Entonces, 25 entre 6. ¿Cuánto es 25 entre 6? Tenemos que sacar 4, sería 24, mucho. Más de 4, ¿no? Ok, entonces la presión, a ver, sería 25 veces la presión 1 es igual a 6 veces la presión 2. Entonces está quedando 4. Está quedando 0,4. O 4 mejor, ¿no? 0,4 presión 1, presión 2. Entonces la versión de la expresión en porcentaje 0,4 es 40%, ¿no? 40%. Tienes 1 más 40% sería 140. Bien, vamos a la pregunta número 5. Una muestra de nitrógeno, el gas que vamos a trabajar es el gas nitrógeno. Ya está. Ocupa un volumen 1, de 9 litros y una temperatura 1 de 1,67 grados Celsius. Convertido a Kelvin, súmale 273, sale 450 Kelvin. Y la presión 1, te dan de dato, la presión 1
A ver. La presión 1 vale 0,5 atmósferas. ¿Cuál será la presión atmósfera? O sea, la presión 2. Ocupa un volumen, o sea, un volumen 2 de 2,73 litros. ¿Y cuál es la temperatura 2? 0 grados Celsius. Súmale 273. 273 Kelvin. Bien, bien. A ver. Aplicas Pavito es igual a Pavito. Presión 1, 0,5 por el volumen 1, 9 entre 4,50. Bueno, acá se puede eliminar 45, 45. Por ahí ya vamos pensando. El volumen 2, 273 y acá 273. Bien, al final se va a eliminar todo. Todo se va a eliminar. Y como todo se va a eliminar, queda uno, pues. Una atmósfera. La respuesta es la D. Bien, vamos a la pregunta 6. Un proceso isobárico igual presión. Tengo volumen y temperatura. 2 gramos de hidrógeno. Bien, el volumen 1 es igual a 280 mililitros. La temperatura 1, 127 grados Celsius. Ya sabes que se convierte a Kelvin, sería 400 Kelvin. ¿Cuál será el volumen? O sea, un volumen 2 cuando la temperatura desciende hasta 27. O sea, sería 300 Kelvin. ¿Ya? Pato, pavo, BT. Sería BT. Ahí está. Es igual a BT. Sería 280 entre 400, volumen 2, 300. Entonces ya ahí sale directamente el volumen 2. Podemos simplificar. 2 ceritos, 2 ceritos. Acá están. Y te sale 280 entre 4 es 70. 70 por 3. 70 por 3. Acá está. ¿Cuánto es 70 por 3? 210. 210 litros. Bien. Marcamos la respuesta correcta en la C de Círculo Ingeniería. Bien, vamos a la pregunta número 7. Si la presión de un gas, que sea P, se incrementa, presión 2, se incrementa en 40%. 0,4 es 1,4. Aumenta en 40%. El volumen disminuye en un 5%. Entonces el volumen 1 es V, el volumen 2, 5% es 0,05, quítale 1, te queda 0,95. Entonces pongo pavito, pavito, y ya está. Y la presión por volumen sobre temperatura 1 es igual a presión 1,4 por volumen 0,95 entre la temperatura 2. Bien, simplificamos y acá tenemos así.
La temperatura 2 es 1,33 veces la temperatura 1. Significa, como es mayor que 1, ha aumentado esto. Esto me está indicando que aumenta el 33%. Bien, un humano contiene nitrógeno a 27 grados Celsius. La temperatura es 27 grados Celsius más 273 tiene 300 Kelvin. ¿Qué más dice? Y una presión, o sea, una presión 1 de 1800 milímetros de mercurio. Si se incrementa la presión en un 50%, o sea, más 900, porque la mitad de 1800 es 900. 1800 más 900 sería 2700. Termine la nueva temperatura, pero me están pidiendo en Celsius. ¿Ok? No me hablan nada de volumen, entonces asume isomásico. PT es igual a PT. Ok. Entonces seguimos por acá. La presión 1 vale 1800. Ya. La presión 2, 2700. Temperatura 1, 300 sobre la temperatura 2. Podemos simplificar por aquí. 2 ceros. 2 ceros. Y obtenemos que la temperatura 2. ¿Cuánto obtengo en la temperatura 2? Por acá si quiero simplifico también. Va a salir 6. Sería 300 por 27 entre 18. Sale 450 grados Kelvin. A esa cantidad hay que restarle 273 para que se convierta a Celsius. 177 grados Celsius. La respuesta es la A. Y chicos, eso sería la clase del día de hoy. Nos vemos, cuídense, hagan la práctica.